Bueno, doctora, Buenas tardes. avise que la disposición de los profesores José. Sí, de agua. ¿Ves? Gracias. Sí, bueno, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? El nuevo sistema procesal adversarial Sí. modifica necesariamente el perfil del juez penal, es una pregunta. Y si fuera así, ¿cómo describiría ese nuevo perfil del juez penal? Sí, el nuevo sistema procesal sí modifica completamente tanto el perfil del juez como qué es lo que la Constitución exige del juez. ¿Sí? Nosotros pasamos de un sistema de reglas a un sistema de principios. Entonces, esto necesariamente tiene su impacto en el perfil del juez, es decir, tiene que ser proactivo, tiene que ser una persona que tiene que asumir un liderazgo en la audiencia. Esto es lo que ha generado uno de los grandes problemas en las distintas jurisdicciones de los lugares donde vienen afrontando los procesos de reforma, porque el juez tiene que asumir esta actividad con una agilidad para poder manejar y dirigir, conducir las audiencias, y a su vez, porque no es lo mismo dirigir que ser un líder, ¿sí? Entonces, asumiendo este liderazgo, tiene que garantizar la igualdad de partes, es decir, garantizar y dar agilidad a la bilateralidad. El nuevo sistema adversarial no quiere decir que las partes toman el control de las audiencias, sino que el juez las dirige y va a ser justamente la garantía de esa bilateralidad. Es decir, el juez es quien va a controlar que esa discusión entre las partes tome los carriles adecuados y pueda realizarse ese principio de celeridad. La otra pregunta, disculpe, doctor. Eran dos en uno. Eran dos en una. Muchas gracias. Ahí, doctora, en Sí. el caso que usted llegue a ser vocal de Cámara, ¿cómo, teniendo en cuenta el artículo 35 de la ley 5480, Sí. cómo resguardaría los honorarios de los abogados? Bueno, yo creo que el cobro de los honorarios de los abogados. Bueno, yo creo que hay que partir de la base que los honorarios de los profesionales tienen carácter alimentario. ¿Sí? Entonces, en este momento soy defensora oficial, pero comparto alguna tarea con los abogados, pero sí veo que por ahí muchas sentencias, los honorarios se difieren, honorarios para su oportunidad, o bien, una vez que acreditada la situación ante la FIP, etcétera. Pero yo creo que la primera medida que hay que tomar es darle justamente esa certeza a lo que es la labor profesional. En primer lugar, creo que tiene que jerarquizarse la labor del profesional y tomar en cuenta, y los honorarios tienen que ser regulados de acuerdo a la calidad del servicio que se presta, y garantizarle al letrado de que pueda cobrar sus honorarios, porque justamente de eso vive. ¿De qué manera los puedo garantizar? Bueno, si estamos en un proceso donde podemos tener bienes embargados o algo, pueden evitarse los levantamientos de embargo hasta tanto se cobren los honorarios, como sucede en la parte civil. En otras situaciones, bueno, podrá analizarse en cada situación particular, pero sí creo que tienen que regularse los honorarios, tienen que regularse buenos honorarios al abogado particular. Gracias. Carolina, Sí. felicitarte porque Gracias. en cada concurso que participas integras una terna. Gracias. No es frecuente. Me gustaría saber cómo te estás preparando para afrontar el nuevo sistema. Uh-huh. Bueno, hay distintos cursos. Yo vengo con una preparación desde que comencé mi maestría en Derecho Procesal en el año 2015. Nosotros en la maestría de Derecho Procesal de la Universidad de Rosario vemos la parte de litigación oral. Luego tenemos una etapa de investigación donde necesariamente hay que prepararse. Al estar trabajando en mi tesis, tengo lo que es bibliografía en materia de litigación, de estrategias de litigación oral. También poseo en mi casa una videoteca con la cual trabajo para mi tesis.
Y cada vez que tengo oportunidad de viajar, trato de ir a conocer algunas audiencias. Por ejemplo, la oportunidad que tuve de estar en México el anteaño pasado, ellos están en un proceso de reforma que salen de un proceso inquisitivo y entran en un proceso adversarial. En el año 2008 se sanciona y ellos recién empiezan a implementarlo en el año 2016. Entonces, cuando yo estaba en México, traté de ir, bueno, no tuve suerte de poder asistir a las audiencias porque hubo un atentado en la fiscalía, entonces nos dijeron, fui para presenciar audiencia y nos dijeron, no es conveniente que esté porque, bueno, en ese momento mataron cinco integrantes del Ministerio Público Fiscal en la Fiscalía de Quintana Roo. Pero bueno, sí, no, la preparación también que me da el ejercicio de mi cargo, doctora. Nosotros estamos constantemente planteando, incluso en Concepción estamos implementando las audiencias preliminares, lo que es discusión entre las partes. Y bueno, más que nada lo que es mi formación, lo que es formación académica, me la brinda la maestría de Derecho Procesal, donde sí vemos en profundidad lo que es proceso de reformas y lo que es estrategia de litigación. Y desde tu posición en la Defensoría, ¿cómo ves a los actores, a los operadores con respecto al nuevo sistema en cuanto a capacitación? En cuanto a capacitación, bueno, yo creo que habría que apostar a crear capacitaciones de acuerdo al rol que cada uno va a cumplir en el proceso. Por ejemplo, organizamos una capacitación, pero veo que esa capacitación es general, donde participamos jueces, defensores, fiscales. Entonces, por ahí muchas veces la preparación de cómo debe ser o cómo vamos a cumplir el rol que cada uno va a tener en el nuevo sistema, creo que se va diluyendo. Entonces, sí sería bueno que cada parte, o sea, Ministerio Público, jueces, defensores, a los cuales también se los puede incluir, se los debe incluir a los abogados en la matrícula, porque en definitiva van a cumplir la misma tarea que los defensores, que van a cumplir los defensores oficiales, hacer una capacitación de acuerdo con una visión y una orientación hacia el rol específica, porque si no corremos el riesgo de que nos suceda lo que actualmente le está sucediendo a México en la implementación del nuevo sistema adversarial, que es los fiscales no comprenden todavía adecuadamente su rol, no saben cómo expresar sus pensamientos, cómo dirigir, entonces las audiencias terminan dilatándose en 3 horas y media. Sí. Creo que la escuché, no conozco Sí. el paso que ha dado en México. Del Sí. inquisitivo Sí, a la sí, adversarial. doctor. Es el problema de los fiscales. Dictaminaban y han pasado. Exactamente. También lo tenían doctor, los defensores, porque al pasar de un sistema totalmente escrito en México, un sistema oral, lo que les costaba en la audiencia es justamente reflejar los pensamientos o las ideas, plasmarla en la oralidad. Y también le sucedía a los jueces donde a los jueces les costaba asumir este rol de liderazgo del que vengo haciendo referencia. Está bien. Doctora, Gracias. Sí. felicitaciones Gracias, doctor. por su concurso. ¿Qué opinión tiene usted respecto al CPP? Perdón, doctor. ¿Qué opinión tiene respecto al nuevo código que en algún sí. momento se implementará? Breve. Virtudes y fortaleza, y qué debilidades le ve. Una opinión. Bueno, en cuanto a fortaleza, yo creo que es un paso muy importante que da la provincia, es un avance, porque esto significa aportarle celeridad a los procesos penales, bajar los niveles de impunidad, aportarle transparencia al proceso y generar espacios donde las partes se pueden encontrar. ¿En qué sentido? Muchas veces los conflictos penales pueden tomar caminos alternativos donde los conflictos pueden solucionarse de otra manera. Por ejemplo, conciliación, reparación total del daño, etc. ¿Cuáles son las debilidades que yo le puedo ver? Nosotros hemos comenzado por una reforma al procedimiento.
y todavía no hemos adecuado las instituciones a ese procedimiento. A diferencia de lo que sucede en el proceso de reforma de procesal de la Nación, donde comenzaron adecuando constitucionalmente en el 94, consagrando la independencia del Ministerio Público, la independencia de la defensa, donde va tomando institucionalmente cada uno, se va armando institucionalmente, ¿sí?, lo que es la institución para que ese nuevo proceso pueda funcionar adecuadamente. Lo que a nosotros nos está faltando es justamente darle forma a estas instituciones, Colegio de Jueces, Tribunal de Impugnación, la designación del Ministerio de la Defensa, trabajar para poder aportarles a cada una de las partes. Es decir, el Ministerio Público está trabajando sobre eso, pero la Defensa Pública necesita también un equipo multidisciplinario para También. poder garantizar esa igualdad de armas. Ujú. ¿Mm? Perfecto. Sí, claro. Muchas gracias, doctor. Gracias, Bien. doctora. Muchas gracias. ¿Desocupada? Sí, Bueno, sí, sí. muchas gracias por estar. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Felicitarlo por esta nueva entrevista a la que ha llegado. Sí, muchas gracias. Me gustaría que nos contara cómo se está preparando o cómo se ha preparado usted para, en el hipotético caso, bueno, asumir como juez en el nuevo sistema penal. Bien. Cuando se nombró la comisión para la redacción del nuevo código, ahí tomamos conciencia en Concepción de que en algún momento, más tarde o más temprano, teníamos que encarar la puesta en marcha del nuevo sistema, porque la comisión se iba a expedir o sacar el código, a salir la ley, y Concepción iba a ser la punta de lanza. Y dentro de Concepción, los jueces Fermoselle y Acosta iban a dar el puntapié inicial. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me preparo para este nuevo sistema? Entonces me propuse 3 cosas. Yo digo, me parece que es necesario hacer 3 cosas. Primero, conocerlo al sistema. Porque en realidad yo el sistema no tenía idea, no lo conocía. Cuando vino Binder acá nos sorprendió a todos. Bueno, tuve tiempo suficiente, desde el año 2014 creo que es que lo de la comisión hasta ahora, tuve tiempo suficiente de estudiarlo al sistema y creo que lo conozco bien. Lo segundo, y me parece que es lo más importante, era estudiar, averiguar, informarse de cómo ha sido aplicado el sistema en otras jurisdicciones y en especial en otros países. Tengo entendido que en algunas partes se anduvo bien, en otros anduvo más o menos, tuvo ciertos problemas, y en otros se habla de fracaso. Caso concreto, algunos estados de México, Puebla, Jalisco, Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Veracruz y algún otro que no me acuerdo en este momento. Entonces, dije, debo aprender yo de las experiencias buenas y malas de estos países. Y hay 4 países de los cuales me ha proporcionado mucha información, que son Perú, Ecuador, México y Colombia. En especial México y Colombia. De Colombia he conseguido muchísimo material, información extraordinaria en la parte jurídica. Y de México he conseguido muchísima información sobre la implementación, o sea, los problemas que tuvo México en la implementación y los problemas, las cosas que se presentaron en Colombia desde el punto de vista jurídico. Con Colombia puedo decir de que hice un descubrimiento. Descubrí un filón, una mina de oro, y fue de casualidad. Resulta que estaba viendo un artículo en que hablaba de un tema que a mí me interesaba, porque había varios temas
de este sistema adversarial que me tiene muy preocupado. Y hablando de uno de esos temas, que escribía, tuvo una frase muy ácida. Y yo le voy a ver qué es lo que pasa. Y entro al asunto. Y lo mejor que podía haber hecho. Era en el mes de febrero y marzo del año pasado. En esos 2 meses he conseguido más información y material que en los 3 años anteriores. Porque resulta que Colombia había puesto el sistema adversarial en la Constitución. Entonces, los que estaban de parte del sistema adversarial creyeron, aprovechando la reforma constitucional, creyeron de que de ese modo lo iban a imponer al sistema puro, porque los adversarialistas quieren que se establezca el sistema puro. Hasta ahora en ningún país se hizo así. Todos los países tomaban del sistema adversarial los que les parecía y los que no, o algunas cosas las modificaban, así. Eso molestaba a los que están de parte del sistema adversarial. Decían que se tiene que aplicar puro. Entonces comenzaron los conflictos, que al estar el sistema adversarial en la Constitución, los adversarialistas querían que se aplique de forma pura. ¿Y qué pasa? Cuando se dicta el Código Procesal Penal, había muchas cosas que no eran del sistema adversarial. Entonces, enarbolando la Constitución, hicieron el planteamiento ante el Tribunal Constitucional de Colombia de que esas normas del Código Procesal Penal eran inexequibles. En verdad, no lo conocía yo. Ellos lo emplean como nosotros empleamos en la constitucionalidad. Es decir, tal cosa es exequible, es decir, acorde a la Constitución, o inexequible, se opone a la Constitución. Entonces, los adversarialistas plantearon de que tales normas del Código Procesal Constitucional eran inexequibles. Y bueno, y los opositores a ellos decían que no, y el Tribunal Constitucional resolvía. Bueno, yo descubro esa jurisprudencia y a la par descubro otra jurisprudencia de los otros temas que a mí me interesaban. Imagínense, estaba fascinado. Me sentía como Ali Baba cuando descubrió la cueva de los 40 ladrones. Tenía todos los tesoros juntos. Y bueno, hice acopio de todo ese material, lo estudié al material. Y eso me proporcionó una tranquilidad muy grande, porque yo tenía varios interrogantes no resueltos, varias dudas sobre temas importantes, que digo, y si se me plantean cuando esté el sistema adversarial, se plantean estos temas que hago. Y ya con este material he disipado todas las dudas, he encontrado la respuesta a todos los interrogantes y me siento muy tranquilo. Muy tranquilo porque tengo el respaldo de eso. Porque nosotros los abogados, cuando tenemos un tema importante, un tema difícil, un tema en el que no hay antecedentes, ya sea que estemos como abogados haciendo alguna presentación o como jueces resolviendo sobre el tema, nos sentimos un poco inseguros por más que lo hayamos estudiado bien al asunto. Ahora, si tenemos doctrina, tenemos jurisprudencia, tenemos antecedentes jurídicos que no se les puede llamar doctrina porque pueden ser simples monografías, si tenemos todo eso detrás nos sentimos muy seguros. Y eso es lo que ocurre conmigo ahora. Me siento muy seguro porque ya disipé todas las dudas. Y el tercer paso era adiestrarme. ¿Por qué? Porque lo que aprendí yo al estudiar el sistema adversarial, de que el adiestramiento, la capacitación es fundamental. Fundamental, no es que es importante, es fundamental. Si los operadores jurídicos no están capacitados, no pueden funcionar en el sistema adversarial. Y les pongo un ejemplo. Jalisco. Jalisco
Justo leí en un diario del Heraldo, que se llamaba de Jalisco, en que hablaba el gobernador y explicaba y reconocía el fracaso del sistema empresarial. Y decía, ¿por qué? Falta de capacitación de los operadores jurídicos. Y dice, ¿cómo? Después de varios años, ¿qué había pasado? Y lo explica el gobernador. Habían capacitado gente durante 3 meses, pero parece que todos los operadores eran contratados, no eran gente como acá designada. Entonces, después de 3 años o más, no sé si por un problema eleccionario, alguna cosa así, no les renovaban el contrato a todos estos, que era 350, y trajeron gente nueva. Al año se pone en vigencia el código, y resulta que había algunos que estaban mal preparados y otros que directamente no sabían dónde estamos parados. Entonces explicaba el gobernador de que ese había sido el problema, pero que le den tiempo, de que se iba a capacitar la gente y que tenía fe de que se iba a implementar bien la reforma esta, ¿no? Bueno, con esto les quiero señalar la importancia que tiene la preparación. Es por eso que me estoy preparando todavía. Pasado mañana viajo a Entre Ríos a un primer encuentro de sistemas acusatorios, algo así se llama. Y en octubre viajo a Chile, donde se hace un curso de litigación oral que me resulta muy interesante porque yo hice varios cursos de litigación oral en estos 4 años, porque son cursos cortos, de 3 días, 5 días. Y cuando yo con la maestría que estaba haciendo viajaba mucho a Buenos Aires, aprovechaba y me hacía un cursito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todos esos cursos son para litigantes, es decir, litigación oral para litigantes, acusación y defensa. Este de Chile es exclusivo para jueces, es decir, le enseñan a uno a manejar las audiencias. Entonces eso no me lo quiero perder. Gracias. Así que, Muy bien. Doctor, disculpe. Usted vive en Tucumán. sí. Yo salgo del tema, le pregunto de otro tema. Soy muy proclive a tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía respecto de los candidatos jueces. En el caso suyo ha habido algunas impugnaciones. Y puntualmente una de ellas refiere a la cuestión del cumplimiento de los horarios, ¿sí? Me he ido a su responde y usted no ha hecho referencia a ese tema, lo ha salteado, no ha dado respuesta a esa temática. Entonces mi pregunta es, ¿tiene viso de realidad esa opinión del ciudadano respecto de dificultades para el cumplimiento de horarios? Y si así fuere, por eso le preguntaba cuál era su lugar de origen, ¿usted cree que resulta dificultoso el ejercicio de la judicatura cuando hay 100 kilómetros o 80 kilómetros de distancia entre el domicilio real y el domicilio laboral? No, absolutamente no. Yo durante años fui en una combi. La combi salíamos a las 7 de la mañana de aquí, estábamos a las 8, 8 y 5, estábamos allá. Y después a la 1 me volvía. Lo que pasa es que después esa combi no pudo ir más porque no le renovaron la licencia y justo nos desdoblan el turno. Muchos no saben eso. O sea que tenemos el turno matutino de 7 a 1 y el turno vespertino de 1 a 7. O sea que el juez se tiene que repartir un poco en el turno matutino y un poco en el turno vespertino. Entonces ningún problema con horario. Ahora yo voy en una camioneta, estoy en 45 minutos allá. Por supuesto, no me voy ahora a las 8 de la mañana, porque me tengo que quedar hasta la tarde. No voy a estar de 8 a 7 de la tarde. Y con respecto a eso que hace el ciudadano en la impugnación, hace ya años que esta persona me viene acusando. Me hizo aproximadamente, que la debe conocer el doctor Estofán, debe ser 10 o 12 denuncias que me va haciendo en la corte. Dice un montón de cosas, para mí está mal de la cabeza, ¿no? Dice, habla de coima, que mi secretario coimea, lo ataca. Yo veo solamente el tema de la dificultad en los horarios, lo otro usted lo ha contestado, yo he leído. Pero como sobre este tema no ha referido usted en su responde, digo,
Quiero saber si hay alguna, si genera dificultades respecto de quien ejerce la función o la judicatura a esta distancia y la cosa que todos los días uno tiene que tomar un vehículo. No, por ejemplo, Volver a el que era la- secretario mío, el doctor Núñez Campero era secretario mío, ahora pasó a ser secretario de Cámara. Él también es de acá y viajaba más temprano todavía porque él al ser secretario tiene que cumplir horario y después se vuelve. No hay ningún problema. Muchas gracias. No hay ningún Muy problema. bien, Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. 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 Le pido permiso, presidente. ¿Cómo está? Le damos la bienvenida al doctor. Ya. Queremos preguntarte, en el caso de que vos accedas al cargo de vocal de Cámara, ¿cómo resguardarías los honorarios de los abogados teniendo en cuenta el artículo 35 de la ley 5480? ¿Qué mecanismos usarías? Bueno, en principio, digamos, teniendo en cuenta el carácter alimentario que tienen los honorarios para los letrados, prevería la forma de que se puedan regular los mismos y para ellos que acompañen los recaudos necesarios que deben hacer o acompañar los letrados para que se puedan regular los honorarios. En ese sentido, si es que son acompañados de los recaudos fiscales, más que todo, una vez que eso suceda, se regularían los honorarios. En el caso de que no vayan acompañados, en el caso de que lo vayan acompañados de los recaudos fiscales, directamente se regularía con la sentencia los honorarios, teniendo en base, básicamente el resultado del pleito. Claro, pero para que el cobro del abogado sea sustentable, ¿cómo podrías vos garantizar? Y se podría garantizar, digamos, en parte, digamos, dictando una sentencia que luego pueda ser ejecutable válidamente sobre algún bien que sea de propiedad de la persona contra quien ha recaído la sentencia y que debe abonar los honorarios, de manera tal que sea ejecutable. ¿Sí? Podría adoptarse algún tipo de medida preventiva, pueden ser embargo o alguna otra medida que sea correspondiente según cada caso concreto, de manera tal que se asegure el pago de los honorarios. Presidente, ¿el nuevo sistema procesal adversarial modifica el perfil del juez penal? Del juez sí lo modifica. Bueno, en realidad lo modifica de todos los actores, operadores del sistema penal, defensores, fiscales, jueces, inclusive también de los abogados particulares, porque digamos las herramientas con que deben contar los operadores del sistema son diferentes a las que deberían haber contado o con las que cuentan dentro de un sistema inquisitivo. Básicamente, el sistema adversarial lo que plantea es la oralidad dentro del proceso, lo cual hace necesario que los actores adquieran habilidades de litigación oral. Digamos, es un sistema que tiende a que se efectúen audiencias públicas, inclusive en las primeras etapas del proceso, cosa que actualmente no existe, o sea, lo que se conoce como la investigación penal preparatoria. Para ello, digamos, el juez también debe estar preparado. Si bien es cierto, el juez no litiga, porque no litiga personalmente, pero sí debe conocer las reglas de la buena fe procesal, de la igualdad de las partes, para que pueda resolver los distintos planteos que se vayan suscitando durante las audiencias públicas. Creo que también es muy importante la imparcialidad y la imparcialidad, teniendo en cuenta que en el anterior sistema, o actual sistema, digamos, hablo como... Sí, Estamos en la transición. Sí, en la transición, exactamente. El juez, digamos, asumía muchas veces el rol de parte, ¿sí? ¿Por qué no decirlo? Muchas veces indagaba, preguntaba, algunas veces en la búsqueda de este fin que algunos cuestionan de la verdad real o la verdad histórica, habilitaba al juez, inclusive los sistemas procesales lo habilitaban y lo habilitan para que puedan hacer preguntas aclaratorias en algunos casos, pero valiéndose de esas supuestas preguntas aclaratorias terminaban, digamos, por ahí inclinando la balanza, ya sea para la defensa o para la acusación, con lo cual se estaría vulnerando el principio de igualdad de armas,
que es uno de los principios fundamentales dentro del dentro del sistema adversarial penal. ¿No? Está Y aplicado. dentro de ese sistema, ¿qué opinión tenés vos de los mecanismos de resolución de conflictos? Bueno, justamente el sistema adversarial, digamos, tiene dos alternativas. Una que es los juicios de conocimiento propiamente dicho, ¿no? Que sería esto que estamos hablando, que son la celebración de las audiencias y del juicio o debate oral y público, que lo que tiende es a la aplicación en definitiva de una pena si se condena o si no de la absolución. Y luego tiene, digamos, la posibilidad de salidas alternativas a la pena, que son procesos más que todo composicionales, que no tienen la estructura propia de un litigio. Entonces ahí también, no sé quién me preguntó sobre las habilidades que debería tener el juez. El rol que cumple efectivamente el juez no es el mismo que cumple en un juicio de conocimiento, porque en el juicio de conocimiento, como dije anteriormente, es un rol más bien neutral, de director, de parte, no parte, sino de un tercero neutral dentro del proceso, y no tiene o no debe tener una actividad procesal que pueda hacer variar el principio de igualdad de armas. Pero dentro del proceso composicional, como lo que se busca es una salida alternativa a la pena, sí puede y debe, digamos, arbitrar los medios para que se pueda arribar válidamente a un acuerdo. Puede ser una conciliación, puede ser una mediación penal, puede ser una reparación integral de la víctima, que son algunas de las salidas alternativas que prevé el nuevo Código Adversarial. Y dentro de ese proceso sí, digamos, tiene que tener una actitud más bien proactiva, ¿no? Tendiente a lograr una justa composición de los intereses en pugna, de manera tal que las partes salgan satisfechas con el acuerdo que se podría haber arribado. ¿No? Digamos, se dice que nunca, digamos, hay un grado de satisfacción perfecto del 100%, porque siempre, digamos, en toda negociación implica, digamos, que cada una de las partes pueda ceder algunas de sus posiciones. Pero, digamos, de esa forma, esa es otra de las habilidades, digamos, que los abogados se supone que también tienen que adquirir, es la capacidad de negociación, que es distinta a la capacidad de litigación. Entonces, de manera tal que puedan arribar a un acuerdo y que se ponga solución final al conflicto. Dice Binder que tampoco se deje dejar a cabo suelto, porque muchas veces se arriba a acuerdos y no se prevé cómo ese acuerdo se va a cumplir, cómo ese acuerdo se va a controlar. Es decir, que el juez debe ver, digamos, de que ese acuerdo que se ha celebrado no sea puramente abstracto luego, sino que efectivamente se cumpla en los hechos, que haya una etapa de seguimiento y que efectivamente el conflicto sea superado y se restaure la paz social, que es lo que se busca con el nuevo sistema adversarial. Muy bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Yo una sola, doctor, buenas tardes. Primero felicitarlo. Buenas tardes, doctora. Gracias. Usted se desempeña como fiscal de Concepción. Sí. Fiscal que ha ingresado a ese cargo a través de un concurso. También, Sí. Consejo Asesor de la Magistratura. 2011, sí. En el año 2011. ¿Cómo es su día en la ciudadanía? Le hago esta pregunta porque hay mucha preocupación de la ciudadanía sobre los jueces que están en sus despachos. Entonces, cuéntenos cómo es su día. Bueno, un día en la Fiscalía de Instrucción es un día que con mucha actividad, ¿no? Mucho trabajo. La actividad empieza temprano y la verdad, en teoría, concluye a las 13, pero nunca concluye a las 13, teniendo en cuenta que nosotros estamos sometidos a un sistema de turnos e inclusive muchas veces, como tenemos desdoblado el horario también, que es otra de las cuestiones que no todos los fueros lo tienen desdoblado el horario. Nosotros tenemos de 7 a 1 y de 13 a 19 horas, horario de atención al público y obviamente también a los letrados, lo cual implica, digamos, un sometimiento horario bastante importante. Desde ese punto de vista, sí, es una actividad con mucho movimiento. Las medidas que nosotros recibimos por parte de la policía o las medidas que solicitan las víctimas, muchas veces son en cualquier hora, a la mañana, a la tarde, los fines de semana, día sábado, domingo, feriado. Entonces la actividad, cuando uno, digamos, efectivamente tiene
un compromiso con su labor, con su función, es una actividad bastante ardua, sí, casi le diría incesante, ¿no? Sí, básicamente el tiempo, el factor tiempo es fundamental en la Fiscalía de Instrucción. O sea, difícilmente alguien pueda desarrollar eficazmente una función como fiscal de instrucción si no, primero, no le dedica mucha cantidad de horas a su trabajo. Muchas gracias. Eso es todo, doctor. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Hasta luego. Porque bueno, no son los mismos temas, prácticamente diferentes concursos, pero el mismo cargo. Claro, sí entiendo. Bueno, a disposición la doctora. Bueno, Patricia, ¿Qué tal? la felicito por haber accedido de nuevo a esta instancia. Gracias. En el testamento le pregunta, en el caso que usted sea vocal de Cámara, ¿qué mecanismos usaría para garantizar o asegurar el cobro de los honorarios profesionales de los letrados, teniendo en cuenta el artículo 35 de la ley 5480? Bueno, en primer lugar creo que es obligación en cada vez que se dicte una sentencia fijar los honorarios de los profesionales porque es una cuestión alimentaria. Entonces no estoy de acuerdo, porque también lo he vivido cuando ejercía la profesión, que no hace tanto, digamos, 7 años, de decir, bueno, los vamos a fijar en su oportunidad, pero ¿cuál es la oportunidad? O sea, nosotros terminamos una etapa y hay que cobrar y percibir los honorarios en esa etapa porque hay que vivir, a eso uno se dedica a un trabajo. Estoy hablando en el caso de los abogados litigantes. Y entonces tampoco estoy de acuerdo con el previo que ponen. Vamos a fijar los honorarios profesionales una vez que los letrados cumplan con o acompañen la documentación que dice cuál es su condición frente a la FIP. Entonces, fundamentalmente el mecanismo es dictar la sentencia cuando corresponda. Muchas gracias. En la sentencia regula los honorarios. Bueno, doctora, felicitaciones. Gracias. Yo tengo una pregunta sobre el nuevo Código Procesal Penal y lo más breve posible que puedas, tu opinión sobre virtudes, fortalezas y debilidades que le ves además en esta transición y mudar del viejo sistema al nuevo. Bueno, la verdad que virtudes muchas, porque en esta etapa yo siempre me gusta mirar la mitad llena del vaso. Soy positiva y con esto, con la implementación de las audiencias orales, de que todo lleva, a un acceso a la justicia, a que el trámite sea mucho más, el proceso, no el trámite, el proceso sea mucho más ágil, ¿verdad? Con respuestas más rápidas y de calidad, porque implica que todos las personas que están involucradas, tanto los jueces como los abogados de defensores, como los fiscales, tienen que estar, a la altura de las circunstancias. Entonces, nos lleva a todo el equipo, que va a estar en pos de la justicia, a capacitarse, ¿verdad? A brindar un servicio de justicia adecuado, ágil, de calidad, como es lo que está pidiendo la sociedad a gritos más o menos, porque hay muchas causas que están demoradas, no por negligencia, como a veces suele pensar la gente que está influenciada por los medios periodísticos, que no conocen el trabajo intenso que hacen todos los miembros de la justicia para llegar a una finalidad. Yo lo puedo hablar con conocimiento de causa porque estuve afuera y estoy adentro. Entonces es un gran esfuerzo todo el Poder Judicial para poder dar respuesta. Y lamentablemente a veces no se puede, porque si tengo 200 invitados y tengo un departamento de 4x4, bueno, entonces como que estoy medio limitado a veces. Entonces es bueno toda esta apertura, ¿verdad? Y le va a dar agilidad y respuestas prontas a una mayor cantidad de gente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Doctora, ¿usted tiene referencia en cuanto a la situación de conflictividad social del sur de la provincia, porque está para vocal de la sala de Centro Judicial Concepción, en
cuanto a los distintos delitos que existen, cuáles son los que están hoy en día con mayor causa, con mayor denuncia. Bueno, con mayor problema. Concepción, digamos, no es una isla en relación a la provincia, ¿verdad? Yo veo en general que han incrementado mucho los delitos de índole sexual. También hay muchos problemas, digamos, con el tema de las tierras, o de robo, pero no tanto como en la capital. La población carcelaria, que estuve averiguando, más o menos hay unas 350 personas alojadas, ¿verdad?, en la cárcel. Y bueno, están ocupadas haciendo tareas que me parece importante que le estén tratando de dar una salida laboral, que sería una alternativa para cuando vuelvan a obtener la libertad. Y los departamentos que, digamos, ¿a dónde se entraría, digamos, el tema? ¿Usted dice la jurisdicción territorial? Sí, una especie Permiso, de se me quedó la cartera. Como mapa del delito, digamos, ¿cuáles serían los lugares más peligrosos? Bueno, como en todos lados, el lugar más peligroso siempre es donde hay una mayor afluencia de gente, donde hay una mayor concentración de personas, que es en el centro, digamos, en el centro de Concepción, ¿verdad? Que eso es lo lógico, digamos, porque hay mayor número de personas, otro tipo de relaciones y es ahí donde hay una mayor cantidad de delitos. Bueno. Queda desocupado.